Bueno, tenemos la siguiente situación problemática y es pues correspondiente a un análisis dimensional. La pregunta dice si se tienen los siguientes datos. Entonces nos plantean una ecuación b sub 0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Donde b sub 0 pues es la velocidad inicial y t es el tiempo y a es la aceleración. Entonces, ¿cuáles deben ser las unidades de cada miembro para que sea adimensionalmente correcta esta proposición? Entonces, por acá ya he hecho una gráfica de la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esto finalmente es la ecuación de distancia en un movimiento uniformemente acelerado, donde la velocidad va a tener unidades de metro por segundo y el tiempo va a ser segundos. Aquí pues la aceleración va a ser metros sobre segundo cuadrado y el tiempo es segundo cuadrado. Simplemente cancelamos segundos y segundos, segundos cuadrados con segundos cuadrados, y finalmente la unidad que debe quedar es metros, que corresponde a la unidad de distancia o de longitud. Y en la otra pregunta que hacen es: cuando se conocen las componentes de un vector, la resultante puede calcularse mediante. Entonces, cuando se conocen las componentes de un vector, entonces vamos a tener un vector. Vamos a suponer que este es nuestro vector. Por lo tanto, vamos a llamarlo B. Resultante. Aquí vamos a tener las componentes B sub y B sub X. Pues este ángulo debe ser 90 grados. Por lo tanto, cuando se conocen las componentes, el vector resultante se puede realizar mediante el teorema de Pitágoras, que dice que B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado debe ser el valor de dicha resultante. Bien, la otra pregunta es: cuando se conocen el ángulo y el vector resultante, las componentes del vector se pueden calcular mediante. Entonces, vamos a trabajar acá. Entonces aquí tenemos el triángulo, el vector resultante y las componentes. Ya sabemos que este ángulo debe ser de 90 grados para que sea un triángulo recto. Entonces dice que cuando se conoce el ángulo y el vector resultante, las componentes se pueden calcular mediante. Entonces aquí se pueden calcular mediante función trigonométrica. Entonces, con respecto a la hipotenusa, que es B sub R, B sub X es la componente adyacente al ángulo, que sería este ángulo, llamémoslo alfa. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a la componente adyacente, que sería B sub X, sobre la velocidad resultante. Por lo tanto, B sub X va a ser igual, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, B sub R multiplicado por el coseno de alfa nos da B sub X. Y para la componente B sub Y, entonces, como es la componente opuesta al ángulo alfa, entonces podemos utilizar el seno. Entonces, seno de alfa va a ser igual a B sub Y sobre B sub R. Por lo tanto, B sub Y va a ser igual a B sub R multiplicado por el seno de alfa. Entonces ahí tenemos la solución a la pregunta. La otra pregunta que se hace en la prueba es: cuando se conocen la sumatoria de los componentes de un vector resultante XY y el ángulo que forma el vector resultante con el eje X, se puede calcular mediante. Entonces podemos calcular el ángulo de la siguiente forma: cuando se conocen B sub X y B sub Y, entonces se puede calcular de la siguiente forma. Entonces simplemente es
el tangente a la menos 1, o lo que es igual a arco tangente con cualquiera de las dos funciones se puede calcular el ángulo. Entonces el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1, que sería arco tangente, de la componente del vector b sub y sobre b sub x. Esta es la fórmula para calcular este ángulo. Bueno, y el último problema que plantea la evaluación dice que 3 niños tiran mediante cuerdas de un tubo plástico para juegos empotrado en el piso. Los niños se encuentran a igual distancia entre sí y aplican cada uno una fuerza de 250 newtons. Pues este problema es muy sencillo, debido a que los niños, pues vamos a trazar un sistema de coordenadas XY. Entonces vamos a suponer que el primer niño se encuentre aplicando una fuerza. Aquí está el tubo, aquí va a haber una fuerza F1. Si están a igual distancia entre ellos, y son solamente 3, entonces uno va a estar acá a 120 grados, aquí estaría la fuerza F2, y a otros 120 grados de acá, y 120 grados que sería más o menos por acá, esta sería la fuerza del niño 3. Todas las fuerzas son iguales, por lo tanto todas las fuerzas, la resultante de estas fuerzas se van a anular debido a que están a igual distancia. Las fuerzas son iguales, por lo tanto la fuerza resultante, la sumatoria de fuerzas resultantes va a ser igual a 0, y como no hay fuerza resultante, el ángulo va a ser 0.